Bienvenidos a un nuevo episodio de Pactos con el Diablo. Hoy les traigo 4 relatos impactantes sobre aquellos que se atrevieron a hacer un trato con la oscuridad misma. Cada historia está cargada de misterio, terror y las aterradoras consecuencias de enfrentarse a lo desconocido. Así que toma asiento, apaga las luces y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. El reloj marcaba las 11:58 de la noche cuando crucé las puertas del viejo cementerio. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre él. En el pueblo decían que si escribías tu deseo más oscuro en una hoja de papel y la quemabas en el altar de la cripta abandonada, el diablo en persona se aparecería para negociar contigo. Yo nunca creí en esas cosas, pero esa noche estaba desesperado. Tenía deudas que me ahogaban, un matrimonio en ruinas y un trabajo que me explotaba. Había perdido todo lo que alguna vez me importó, y el vacío que sentía me llevó a hacer lo impensable. Cargaba en el bolsillo una vela negra, un encendedor y un papel donde había escrito con tinta roja lo que más deseaba: quiero que mi vida cambie por completo, a cualquier costo. Cuando llegué al altar, lo supe. Algo estaba mal. La cripta parecía respirar. Podía sentir el aire pesado y helado alrededor, como si el lugar estuviera esperando por mí. Encendí la vela con manos temblorosas y coloqué el papel sobre la losa de piedra. Al prenderle fuego, el humo comenzó a ascender, pero en lugar de dispersarse, se acumuló en una forma que me hizo retroceder. El humo tomó la forma de una figura humanoide, con ojos rojos como brasas y una sonrisa que no podía ser humana. ¿Me llamabas?, preguntó con una voz que resonó en mi cabeza, como un eco que se repetía en mis propios pensamientos. Sentí que no podía moverme, como si mi cuerpo estuviera paralizado por el terror, pero mi voz, por alguna razón, respondió: quiero una vida nueva. Quiero dejar de ser un fracasado. El ser inclinó la cabeza y soltó una risa que hizo temblar el suelo. ¿A qué precio, mortal? Todo tiene un costo. Ahí, en ese momento, lo entendí. No estaba negociando con un ser cualquiera. Este era él, el diablo mismo. Sin pensar demasiado, respondí: lo que sea. Lo que quieras, pero quiero que mi vida cambie. Los ojos del ser brillaron intensamente, y antes de que pudiera reaccionar, extendió una mano. De la nada apareció un contrato, escrito en un idioma que no reconocía. Solo firma aquí. El silencio que rodeaba la cripta era absoluto, tan opresivo que incluso el crujido de mis dedos al tomar la pluma resonó como un trueno en mi mente. El contrato estaba hecho de un material extraño, ni papel ni tela, y las letras brillaban con un color carmesí que parecía moverse, como sangre fresca. ¿Qué sucede?, preguntó él con una sonrisa burlona, como si pudiera oler mis dudas. No respondí. Mi mano temblaba mientras sostenía la pluma. Algo dentro de mí gritaba que me detuviera, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Estaba dispuesto a todo. ¿Dudas ahora, mortal? Su tono se tornó grave. Este es un camino sin retorno. Si firmas, no podrás dar marcha atrás. Pero si no lo haces, entonces, tu miseria continuará hasta que te consuma. Mis ojos se encontraron con los suyos, y algo en su mirada me hizo sentir desnudo, vulnerable, como si pudiera ver cada rincón oscuro de mi alma. Sabía exactamente por qué estaba allí. Finalmente, respiré hondo y firmé. La pluma dejó un rastro oscuro en el contrato, como si estuviera escribiendo con mi propia sombra. Al terminar, el papel se encendió en llamas negras y desapareció, dejando un olor acre en el aire. Ahora, dijo el diablo, con una sonrisa que revelaba hileras de dientes demasiado afilados, disfruta tu nueva vida. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, todo a mi alrededor se oscureció. No era solo la falta de luz, era como si el mundo entero hubiera dejado de existir. En esa negrura absoluta, escuché un coro de susurros, voces entrelazadas que hablaban en idiomas que no podía entender, pero que de algún modo sentía en mi interior.
Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en la cripta. Me encontraba en una casa que no reconocía, pero que parecía ser mía. Un lugar impecable, lujoso, con muebles que seguramente costaban más de lo que había ganado en toda mi vida. En la sala había una foto mía colgada en la pared. Pero no era el hombre derrotado que recordaba. En la imagen, estaba vestido con un traje caro, mi sonrisa era amplia y confiada. Era otra versión de mí, una versión exitosa. Mientras exploraba la casa, todo parecía perfecto. Había ropa de diseñador en el armario, un auto deportivo en el garaje y una cuenta bancaria con una cantidad de ceros que jamás había imaginado. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Una serie de recuerdos que no eran míos empezaron a invadir mi mente. Imágenes de reuniones importantes, de firmas de contratos, de una vida que no había vivido, pero que ahora sentía como propia. Esto es lo que querías, ¿no? La voz del diablo resonó, aunque no podía verlo. ¿Qué está pasando? Grité, pero mi voz sonaba extraña, como si no fuera completamente mía. Es tu nueva vida. Pero como te dije, todo tiene un precio. El suelo bajo mis pies pareció temblar y de pronto vi sombras moverse por las esquinas de la casa. No parecían humanas, pero tampoco podía identificar qué eran. Solo sabía que estaban ahí, observándome. La primera noche en esa casa fue un infierno. Cada vez que apagaba las luces, sentía una presencia junto a mí. Sombras que susurraban mi nombre, ojos rojos que me espiaban desde la oscuridad. Pero al amanecer, todo desaparecía, como si hubiera sido un mal sueño. Intenté ignorarlo, enfocarme en mi nueva vida. Pero cuanto más lo hacía, más evidentes se volvían las señales de que algo no estaba bien. Personas a mi alrededor me trataban como si me conocieran de toda la vida, pero en sus miradas había algo extraño, como si no estuvieran realmente ahí. Y entonces, una noche, escuché el sonido. Un golpe seco, constante, proveniente del sótano. No recordaba tener un sótano, pero algo me obligaba a bajar. Cuando abrí la puerta y encendí la luz, lo vi, una escalera que parecía descender más allá de lo que podía ser físicamente posible, hacia un abismo negro que parecía llamarme por mi nombre. Algo me estaba esperando allí abajo. El aire frío del sótano me envolvió al bajar las escaleras, y con cada paso, el sonido del golpe se hacía más fuerte, más insistentemente cerca. No podía dejar de bajar. Algo en mi interior me decía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera esperando abajo. Al llegar al último peldaño, la oscuridad me rodeó por completo. Apreté los dientes y avancé con pasos titubeantes, buscando el interruptor de la luz. Cuando finalmente lo encontré y la luz iluminó el espacio, vi una escena que nunca podría haber imaginado. El sótano no era un simple cuarto común. Estaba lleno de objetos extraños, relicarios, figuras talladas en madera y fotografías antiguas que colgaban de las paredes. Cada foto mostraba una versión de mí, diferente de la que conocía, en distintos momentos de la vida, en lugares que jamás había visitado. Pero lo peor no eran las imágenes. No. Lo peor era la presencia que sentía, esa sensación de estar siendo observado, no solo por las sombras en las paredes, sino por algo mucho más cercano. Y entonces lo vi, en una esquina, justo donde el ojo humano no puede llegar a mirar sin esfuerzo, una figura se alzaba, envuelta en lo que parecía ser una capa negra, con una máscara de porcelana blanca. Su sola presencia congeló la sangre en mis venas. Me acerqué, incapaz de retroceder, pero mi cuerpo se movía como si ya no estuviera bajo mi control. La figura permanecía inmóvil, sus ojos vacíos me observaban desde detrás de la máscara, y en ese momento supe que no debía acercarme más. Sin embargo, no pude dejar de hacerlo. Cada paso me acercaba más a esa entidad, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia ella. Mi respiración se volvía más difícil, como si el aire se volviera más espeso, más pesado, y un sentimiento de desesperación me invadía. ¿Qué era esta cosa? ¿Qué quería de mí?
De repente, la figura dio un paso hacia mí y en ese instante, todo se desvaneció. No estaba en el sótano. Estaba de nuevo en la cripta, justo donde había firmado el contrato. La vela negra seguía encendida y el diablo, de pie frente a mí, sonreía con una satisfacción enfermiza. ¿Te gusta tu nueva vida, mortal?, preguntó, su voz como un eco lejano que retumbaba en mi cabeza. Intenté hablar, pero no pude. La sensación de terror me mantenía inmovilizado. Recuerda, todo tiene un precio. Cada deseo, cada anhelo que tú y otros desean, ya está pagado de alguna forma. No todo lo que has ganado es realmente tuyo, asterisco asterisco. Fue entonces cuando entendí. La figura del sótano no era un simple objeto del pasado. Era el resultado de mi deseo, algo que no había considerado en ese momento de desesperación. La figura que había visto en la oscuridad del sótano era una manifestación de mis propios miedos, creada por la promesa de un cambio que no era posible sin consecuencias. Esa figura representaba lo que mi vida sería si no cumpliera con el pacto. Un vacío. Una existencia sin alma. Intenté dar un paso atrás, pero el suelo parecía atrapar mis pies, como si fuera un barro espeso que no me dejaba mover. La cripta comenzó a cerrarse a mi alrededor, las paredes a apretarse, y todo lo que podía escuchar era su risa, una risa profunda, retumbante, que hacía que mis entrañas se retorcieran. Lo que firmaste no se puede borrar. Sus palabras se colaron en mi mente, desintegrando cualquier pensamiento lógico. Finalmente, mi cuerpo reaccionó, y salí corriendo, pero cuando me volví a mirar hacia la cripta, ya no estaba allí. Estaba en mi casa, en la misma mansión que había llegado a ser mi prisión dorada. Sin embargo, la sensación de maldad se había apoderado de todo, como si algo oscuro se filtrara entre las grietas del lugar. No pude escapar de la sensación de que, aunque lo intentara, todo lo que había hecho estaba atado a un destino mucho más grande que yo. Las sombras en la casa se movían por su cuenta, los susurros volvieron a hacer eco en mis oídos, y la figura del sótano comenzó a aparecer, cada vez más clara, cada vez más cerca. Ya no sabía que era real y que no lo era. Pero lo que sí sabía era que mi alma ya no me pertenecía. Todo comenzó una noche de tormenta, una de esas en las que el cielo parece estar furioso con la tierra. Había salido tarde del trabajo y al cruzar el parque cercano a mi casa, vi algo que no debería estar allí, un hombre vestido de negro, sentado bajo un árbol muerto. No tenía sentido. El árbol estaba seco, rodeado por otros completamente vivos, y él permanecía inmóvil, como si no le importara mojarse. Intenté ignorarlo, pero algo en su presencia me hizo detenerme. No podía ver su rostro con claridad, solo la tenue luz de un cigarrillo encendido. Fue entonces cuando habló. Su voz no era normal, era grave y resonaba como si viniera de un lugar mucho más profundo que su garganta. «¿Tienes problemas, verdad?», dijo, sin mirarme directamente. No respondí de inmediato. ¿Cómo podía saberlo? Mi vida no era precisamente un desastre, pero había luchado por años para lograr algo de estabilidad. El ascenso en el trabajo nunca llegaba, las deudas me perseguían, y cada día parecía más difícil que el anterior. «Siéntate», me dijo. «No tengo toda la noche». Sin pensarlo demasiado, lo hice. Era como si mi cuerpo actuara por cuenta propia. Me senté frente a él, el frío del suelo atravesando mi ropa, y entonces vi sus ojos. Eran completamente negros, como dos abismos que me tragaban. «Sé lo que necesitas. Sé lo que deseas. Y puedo dártelo. Pero nada es gratis». Mi primera reacción fue reírme. Pensé que era un loco cualquiera. Pero mientras lo hacía, el aire a mi alrededor cambió. De repente, el sonido de la tormenta desapareció, el parque se oscureció aún más, y la sensación de peligro se hizo casi insoportable. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. Él sonrió, dejando ver unos dientes afilados que parecían demasiado perfectos.
Eso no importa. Lo que importa es si estás dispuesto a pagar el precio por lo que deseas. ¿Y qué es lo que deseo?, repliqué, casi desafiante. Se inclinó hacia mí, y por un momento sentí como si todo el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. ¿Quieres éxito, dinero, respeto? ¿Quieres ser más que el hombre mediocre que eres ahora? No pude responder. Era como si hubiera leído mi mente, como si supiera cada rincón oscuro de mi alma. Y lo peor es que tenía razón. Solo necesitas decir que sí, y todo será tuyo. Por un segundo pensé en levantarme e irme, pero algo en mí, tal vez la desesperación o la curiosidad, me mantuvo allí. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, aunque ya sabía que esa era la pregunta equivocada. Su sonrisa se ensanchó y me extendió la mano. Su piel era fría como el mármol, pero cuando la toqué, sentí un calor abrasador recorrer mi brazo. Solo dilo, susurró. Sí. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba cruzando un límite del que no habría regreso, pero las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Sí. En ese instante, el suelo bajo mis pies tembló y todo el parque pareció sumirse en una oscuridad absoluta. La risa de aquel hombre resonó en mi cabeza, una risa que no olvidaré jamás. Cuando volví en mí, estaba de pie frente al árbol muerto. El hombre había desaparecido, pero en mi mano había un papel, un contrato escrito con mi nombre y algo más, mi alma como garantía. Pensé que todo era un sueño, hasta que al día siguiente, mi vida cambió por completo. Al día siguiente, desperté sintiéndome extraño. No estaba cansado como siempre. Al contrario, era como si una energía desconocida me recorriera. Todo parecía más brillante, más claro, y por primera vez en años, no sentía el peso de mis problemas aplastándome. Mi rutina matutina fue diferente desde el principio. Mi teléfono sonó apenas me levanté, era mi jefe. Pensé que sería otro regaño por algún detalle sin importancia, pero no. Su voz sonaba casi nerviosa, como si le costara hablar. Hemos decidido ascenderte, dijo abruptamente, sin rodeos. Tuve que sentarme. No podía creerlo. Llevaba años pidiendo ese puesto, luchando sin resultados. Y de repente, sin aviso, me lo daban. No había pasado ni media hora cuando llegó otro golpe de suerte. Abrí mi cuenta bancaria y vi un depósito que no reconocía. Era una cantidad absurda, suficiente para saldar mis deudas y algo más. Miré los detalles, pero no había explicación, solo un número de referencia que no tenía sentido. Todo el día fue así, pequeñas coincidencias que se acumulaban hasta parecer milagros. El proyecto más complicado en el trabajo, que llevaba semanas atascado, de repente se resolvió con facilidad. Mis compañeros de oficina, quienes antes me ignoraban o competían conmigo, ahora parecían buscar mi aprobación. Incluso el café, que siempre salía mal de la máquina, tenía un sabor perfecto. Pero no fue hasta la noche que recordé el contrato. Lo encontré en el bolsillo de mi chaqueta, perfectamente doblado. Lo desplegué y lo leí con detenimiento. Estaba escrito en un idioma que no reconocía, pero las palabras parecían formarse en mi mente como si pudiera entenderlo. Lo que se da, se cobra. Lo que se toma, se devuelve. Esa frase me dejó helado. Era una advertencia, pero no explicaba cómo ni cuándo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, observando el contrato y tratando de entender qué había hecho. Por primera vez, la euforia de mi nuevo éxito fue opacada por una sensación de inquietud. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio era absoluto, escuché algo en mi apartamento. Era un susurro, un murmullo apenas audible. Me levanté, pensando que era mi imaginación, pero el sonido se repetía, viniendo del salón. Caminé con cuidado, sin encender las luces, y allí estaba. Al principio no lo vi, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, lo noté, una figura sentada en el sillón,
en la misma posición que aquel hombre del parque. ¿Disfrutaste tu día?, preguntó con voz grave. No sabía qué decir. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. ¿Qué haces aquí?, logré murmurar, aunque mi voz temblaba. La figura rió suavemente, y el sonido fue como un cuchillo atravesando el silencio. Vine a recordarte algo, dijo, señalando el contrato que aún tenía en mi mano. Esto no es solo papel. Es un vínculo, una promesa. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, casi en un grito ahogado. La figura se levantó, y aunque no se movió rápido, sentí como si cada paso suyo acercara la muerte. Todo lo que deseas tiene un precio. Por ahora, disfruta de tu nueva vida. Pero recuerda, cada regalo tiene su sombra. Y sin más, desapareció. No hubo humo, ni truco, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Después de eso, intenté volver a la normalidad, pero no fue tan fácil. Durante los días siguientes, las cosas siguieron mejorando. Gané un premio en el trabajo, recibí invitaciones a eventos que antes estaban fuera de mi alcance, e incluso personas que me habían ignorado comenzaron a buscarme con interés. Pero cada vez que disfrutaba de algo nuevo, sentía que algo me observaba. Un peso invisible, una presencia constante, que me hacía mirar por encima del hombro. Era como si la sombra de ese pacto estuviera esperando el momento para reclamar lo que era suyo. Los días que siguieron fueron una mezcla de euforia y paranoia. Todo en mi vida parecía ir sobre ruedas, nuevos ascensos, dinero que llegaba sin explicación y la sensación de que, por fin, era alguien importante. Sin embargo, la sombra de aquel encuentro y la advertencia en el contrato no me dejaban en paz. Comencé a ver cosas. Al principio, pequeñas sombras que pasaban por el rabillo del ojo o susurros que parecían venir de ninguna parte. Pensé que estaba perdiendo la cordura, pero entonces las señales se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, mientras regresaba a casa después de una reunión en un restaurante lujoso, encontré la puerta de mi apartamento abierta. Sabía que la había cerrado con llave antes de salir. Entré con cautela, y lo primero que noté fue el frío. Era un frío antinatural, uno que te cala hasta los huesos. En el salón, vi algo que me hizo temblar. El contrato, aquel papel que siempre llevaba conmigo, estaba extendido sobre la mesa, pero ahora había algo más. Debajo de mi firma, había una fecha escrita en letras rojas que parecían sangre. Hoy. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon y se apagaron. El silencio en el apartamento era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Y entonces, lo vi, el hombre del parque, sentado en mi sillón, con esa sonrisa que parecía capaz de devorarme. ¿Disfrutaste tus días de gloria?, preguntó con tono burlón. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Te di todo lo que querías, continuó, y ahora es momento de que cumplas tu parte. No sabía que iba en serio. Logré gritar finalmente. Mi voz era un eco desesperado en la oscuridad. Él se inclinó hacia mí, y sus ojos, esos abismos negros, me atraparon de nuevo. Todos dicen lo mismo, pero eso no importa. Lo que importa es el contrato, y tú lo firmaste. El aire se volvió pesado, y sentí como si algo invisible me apretara el pecho. Me caí de rodillas, intentando respirar, mientras él se levantaba y comenzaba a caminar hacia mí. Pero soy un hombre justo, dijo, deteniéndose frente a mí. Te daré una última elección. Puedes quedarte con todo lo que te di, pero perderás lo único que aún te pertenece, tu alma. O puedes renunciar a todo y vivir el resto de tus días como un hombre común, con nada más que tus recuerdos de lo que pudo haber sido. Mi mente se debatía entre el miedo y el deseo. Sabía lo que significaba perder mi alma, pero ¿cómo podía regresar a mi vida anterior después de haberlo tenido todo? Decide, exigió. No tengo toda la noche.
El tiempo parecía detenerse mientras luchaba con mi decisión. Miré el contrato en la mesa, el papel que había sellado mi destino, y luego lo miré a él, con su sonrisa maliciosa. Finalmente, respiré profundo y hablé con la poca fuerza que me quedaba. Quítamelo todo. Por un instante, su sonrisa desapareció, como si mi respuesta lo hubiera sorprendido. Pero luego volvió, más oscura y cruel que nunca. Sabia decisión, dijo, y con un chasquido de sus dedos, todo desapareció. Cuando abrí los ojos, estaba en mi antiguo apartamento, el que había dejado cuando mi vida comenzó a cambiar. Las paredes estaban descuidadas, el aire olía a humedad y todo parecía viejo y roto. Revisé mi cuenta bancaria, vacía. Mi teléfono, lleno de mensajes de deudas y problemas. Había vuelto a mi vida anterior, pero con una diferencia: sabía lo que había perdido, y sabía lo cerca que había estado de perder algo mucho peor. Desde entonces, vivo con un recordatorio constante. Cada noche, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, siento su presencia en la oscuridad. No lo veo, pero sé que está allí, vigilándome, esperando, porque aunque renuncié a todo, los pactos nunca se rompen del todo. Hace algunos años, cuando apenas empezaba a levantar cabeza con mi pequeño negocio, me encontré en una situación desesperada. Las deudas me estaban ahogando, los clientes eran pocos y el banco amenazaba con embargarme. Fue en ese momento de desesperación cuando alguien me habló de don Emiliano, un hombre conocido por arreglar problemas a cambio de un precio que no se medía en dinero. Al principio lo tomé como una broma. Un pacto con el diablo, decían en tono burlón los que lo mencionaban. Pero la presión me venció, y una noche, después de cerrar mi local, fui a buscarlo. La dirección era un rancho en las afueras de la ciudad, perdido entre caminos polvorientos. Llegué a una casona vieja, con ventanas rotas y un aire pesado que hacía difícil respirar. Don Emiliano me recibió como si me estuviera esperando. Tenía una mirada penetrante y una sonrisa torcida que parecía leer cada rincón de mi alma. «Sabes lo que buscas y sabes el precio que tiene», me dijo sin rodeos. «¿Qué precio?», pregunté, fingiendo valor. «Tu vida, pero no ahora. Más adelante. Cuando menos lo esperes». El ambiente en la habitación era sofocante y el aire parecía cargado de electricidad. Dudé, pero estaba tan hundido que acepté. Don Emiliano me extendió un papel antiguo, con símbolos que no entendía. Me pidió que firmara con mi sangre, usando una navaja que me dio. Cuando mi firma quedó marcada en ese contrato extraño, las velas en la habitación se apagaron de golpe. Un calor sofocante llenó el lugar, y en la oscuridad, escuché una voz ronca y profunda. «El trato está hecho», dijo. Unas llamas surgieron del suelo, formando la figura de una sombra alta y aterradora. No tenía rostro, pero sus ojos, como dos carbones encendidos, se clavaron en mí. «Tendrás lo que buscas», añadió, «pero recuerda, siempre estoy observando». Al salir de aquella casona, sentí que había dejado una parte de mí en ese lugar. No podía imaginar lo que vendría después. Al día siguiente, todo empezó a cambiar. Los clientes llegaron de forma inexplicable, las deudas se pagaron solas y mi negocio prosperó como nunca. Pero por las noches sentía una presencia. Algo me vigilaba en la oscuridad y el sonido de unas garras rasgando las paredes comenzó a ser mi nueva pesadilla. ¿Qué había desatado realmente? Con cada día que pasaba, mi negocio crecía de formas que parecían imposibles. Los clientes llegaban incluso sin promoción, y los contratos más jugosos caían en mis manos como si el destino mismo los colocara ahí. Pero, al mismo tiempo, algo oscuro comenzó a tejerse a mi alrededor. Por las noches, sentía que no estaba solo. La primera vez que lo noté fue cuando estaba cerrando el local. Había apagado todas las luces y asegurado las puertas, pero mientras caminaba hacia mi auto, vi una sombra alargada proyectada contra la pared del edificio. El problema es que no había nadie ahí. Me detuve en seco,
sintiendo el corazón acelerado. Respiré profundo y seguí caminando, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero al subir al auto, noté algo extraño en el retrovisor. Había alguien sentado en el asiento trasero. Giré de inmediato, pero no había nadie. El aire dentro del vehículo era pesado, como si alguien acabara de exhalar una bocanada de humo. No me atreví a mirar de nuevo el retrovisor en todo el camino de regreso a casa. Esa misma noche, los ruidos comenzaron. Era como si algo arañara las paredes de mi cuarto. Al principio pensé que se trataba de ratones, pero el sonido era demasiado intenso, como si alguien estuviera marcando las paredes con garras. Me levanté, revisé cada rincón, pero no encontré nada. Cuando regresé a la cama, las luces comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando vi algo, una figura alta y oscura, parada en la esquina de mi cuarto. No tenía rostro, pero sabía que me miraba. No olvides el trato, susurró una voz que parecía provenir de todos lados a la vez. Me congelé. No podía moverme ni gritar. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, pero el silencio que dejó atrás era peor. A partir de esa noche, no dormí tranquilo. Los días siguieron, y aunque todo parecía ir de maravilla con el negocio, mi salud comenzó a deteriorarse. Tenía pesadillas recurrentes en las que esa figura aparecía para recordarme que estaba observándome. En una de esas pesadillas, estaba firmando el contrato de nuevo, pero esta vez, en lugar de mi sangre, usaba las venas de mis brazos como tinta. Desperté sudando frío, y entonces noté algo en mi escritorio. El contrato que había firmado con don Emiliano estaba ahí, aunque yo lo había dejado en el rancho. Pero ahora tenía una nueva línea escrita en letras rojas. El tiempo corre. Quise deshacerme del papel, quemarlo o romperlo, pero cada vez que intentaba destruirlo, aparecía de nuevo, intacto, en algún lugar de mi casa. Parecía burlarse de mí. Un día, cansado de vivir con miedo, decidí confrontar a don Emiliano. Volví al rancho, pero lo que encontré fue aún más inquietante. La casona estaba en ruinas, como si hubiera sido abandonada hace décadas. No había señales de él ni de nadie, pero en el suelo del lugar donde habíamos firmado el contrato, había marcas quemadas en forma de pentagrama. «Sé que estás aquí», grité. Mi voz resonó en el lugar vacío, y el eco parecía reírse de mí. Entonces lo escuché de nuevo. Esa voz profunda y rasposa que no podría olvidar. ¿Ya no estás satisfecho con lo que tienes? La figura de las llamas apareció frente a mí, llenando el lugar con un calor sofocante. Yo cumplí mi parte del trato, pero tú aún no cumples la tuya. Sentí que las piernas me fallaban. No podía responder, y esa cosa solo se quedó ahí, observándome. Recuerda, no puedes escapar. Tu alma ya no te pertenece. Al salir corriendo de ahí, algo me quedó claro: este pacto no era solo un juego de palabras. Había entregado algo más valioso que mi vida, y el precio que pagaría apenas estaba comenzando a revelarse. Los días que siguieron a mi visita al rancho se convirtieron en un infierno en vida. Ya no era solo la sensación de ser observado o los ruidos en la noche. Ahora, las cosas a mi alrededor empezaban a cambiar de formas que no tenían explicación. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros de mi negocio, noté algo que me heló la sangre. Había dinero en mi cuenta bancaria que nunca había depositado. Sumaban cifras imposibles, como si alguien estuviera alimentando mi éxito desde las sombras. Traté de rastrear las transacciones, pero los registros no mostraban origen. Solo un nombre aparecía en los documentos: firma del pacto. Intenté convencerme de que se trataba de un error bancario, pero sabía que no era así. Y lo peor es que mi prosperidad no estaba pasando desapercibida. Clientes, empleados e incluso amigos comenzaron a verme con una mezcla de envidia y sospecha. Algunos me confrontaron, preguntándome cuál era mi secreto, y yo solo podía responder con evasivas. Una noche, después de cerrar el negocio, decidí revisar las cámaras de seguridad.
Había tenido la sensación de que algo o alguien estaba entrando en el local cuando yo no estaba. Lo que vi me dejó petrificado. A las 3:33 de la madrugada, todas las luces del local comenzaron a parpadear. En el video, podía verse una sombra alargada moviéndose entre las estanterías. No tenía forma humana, era como un humo negro que flotaba con intenciones propias. En un momento, la sombra se detuvo frente a la cámara y aunque no tenía rostro, sus ojos ardían como brasas. De repente, la cámara se apagó. Cuando volvió a encenderse, todo estaba como si nada hubiera pasado. Cerré la laptop de golpe, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. A partir de esa noche, las apariciones se hicieron más constantes y las cosas comenzaron a escalar. Una madrugada, desperté al sentir un peso en el pecho, como si alguien estuviera encima de mí. Abrí los ojos, y ahí estaba de nuevo, la figura oscura de las llamas. El tiempo se agota, murmuró con una voz que parecía arrastrar fuego. No podía moverme, ni siquiera respirar con normalidad. Solo pude ver cómo esa cosa levantaba una mano y marcaba algo en el techo de mi habitación. Cuando por fin logré moverme, la figura había desaparecido, pero el símbolo seguía ahí, grabado en las vigas como si alguien lo hubiera quemado con hierro al rojo vivo. Era el mismo símbolo que vi en el rancho, un pentagrama rodeado de palabras en un idioma que no reconocía. A la mañana siguiente, intenté buscar ayuda. Fui a una iglesia local y hablé con el sacerdote, pero cuando le mencioné el pacto, su expresión cambió. Me miró con una mezcla de miedo y lástima. Dijo, eso no es algo que pueda solucionarse aquí, me dijo mientras hacía el signo de la cruz. Lo que hiciste lo ata directamente a tu alma. Le rogué que me ayudara, pero se negó. Incluso me pidió que abandonara la iglesia, como si mi presencia pudiera contaminar el lugar. Desesperado, busqué en internet sobre casos similares. Encontré foros oscuros, llenos de relatos de personas que afirmaban haber hecho pactos similares. Algunos hablaban de formas de romperlos, pero todos coincidían en algo: el precio de la traición era peor que la muerte. Fue entonces cuando decidí buscar al hombre que me habló de don Emiliano la primera vez. Se llamaba Raúl, y era un viejo conocido que siempre andaba metido en cosas turbias. Lo encontré en un bar de mala muerte, sentado solo en una esquina, con el rostro consumido por el cansancio y el alcohol. Raúl, necesito que me digas todo lo que sabes sobre ese hombre, le dije sin rodeos. Raúl me miró con ojos vidriosos y soltó una carcajada amarga. Te hizo el favor, ¿no? Pues ya estás marcado, amigo. No hay vuelta atrás. Tiene que haber algo. Le grité, agarrándolo por el cuello de su camisa. Raúl se quedó en silencio un momento antes de hablar, con la voz más baja. Dicen que puedes negociar una segunda vez, pero el precio será peor. Y si lo intentas y fallas, no vivirás para arrepentirte. Esa noche regresé a casa con más preguntas que respuestas. Pero mientras me hundía en mi cama, mirando el símbolo quemado en el techo, supe que no tenía muchas opciones. El reloj estaba corriendo y las llamas ya estaban acercándose. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una sensación de opresión me invadió. Sabía que no estaba solo en la habitación. El aire se sentía denso, cargado de algo que no podía ver pero que claramente estaba ahí. Traté de ignorarlo, cerrando los ojos con fuerza, pero un ruido seco, como el crujir de madera, me obligó a abrirlos. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, y del otro lado, vi una figura oscura que se deslizaba lentamente hacia mí. Era el mismo ser, la sombra ardiente. Sus ojos, como brasas incandescentes, brillaban en la oscuridad. ¿Creíste que podías ignorarme?, dijo con una voz que resonó en mi cabeza como un eco interminable. Quise gritar, pero no pude. Mis músculos estaban paralizados, y todo lo que podía hacer era observar cómo esa cosa se acercaba a mí. Extendió una mano hacia mi rostro, y el aire a mi alrededor se volvió insoportablemente caliente.
Sentí como si mi piel estuviera siendo quemada desde dentro. De repente, desperté. O al menos eso creí. Estaba sudando, jadeando, con la sensación de que algo acababa de soltarse de mi cuerpo. Pero cuando miré alrededor, el símbolo quemado seguía ahí en el techo, y en la esquina del cuarto había cenizas esparcidas en el suelo, formando las mismas marcas que había visto en el rancho. Sabía que no podía seguir así. Tenía que buscar una salida. Volví a los foros donde había leído sobre los pactos. Entre historias llenas de desesperación, encontré un comentario de alguien que aseguraba haber sobrevivido a uno. Decía que había una forma de renegociar, pero era arriesgado. Según el mensaje, debía regresar al lugar donde hice el trato original y convocar nuevamente a esa entidad. Allí tendría que ofrecer algo aún más valioso que mi alma. La idea me aterrorizaba, pero no veía otra opción. Así que esa misma noche, manejé hasta el rancho. El lugar estaba más deteriorado que la última vez que fui, como si la misma maldad lo estuviera devorando poco a poco. Al entrar, el aire olía a azufre y las paredes estaban cubiertas de manchas negras. Encendí una vela, como decían las instrucciones en el foro, y dibujé un círculo de sal en el suelo. Luego, pronuncié las palabras que encontré escritas en uno de los comentarios. Voco tenebras, ignis et pactum. Maniféstate, damenate flammarum. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Entonces, el suelo comenzó a temblar y las llamas surgieron del centro del círculo. Allí estaba de nuevo, la figura hecha de humo y fuego, mirándome con esos ojos incandescentes. «Has regresado», dijo con una sonrisa burlona. «Quiero renegociar», respondí, tratando de que mi voz no temblara. La criatura soltó una carcajada que hizo vibrar las paredes del rancho. «¿Renegociar? ¿Crees que puedes jugar conmigo? El pacto es claro, tú pediste, y yo concedí. Ahora solo queda esperar el pago. Tiene que haber otra forma. Estoy dispuesto a ofrecer algo más». La criatura se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Podía sentir el calor de las llamas quemándome la piel. «Muy bien, pero el precio será alto. Si quieres cambiar el trato, tendrás que ofrecerme algo que jamás recuperarás». «¿Qué es?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Tus recuerdos. Todo lo que eres, todo lo que amas, desaparecerá. Serás un cascarón vacío, sin identidad, sin pasado, sin emociones. Vivirás, pero nunca serás tú mismo otra vez». Las palabras me golpearon como un martillo. Era una condena diferente, pero igual de aterradora. La criatura esperó, disfrutando mi tormento interno mientras sopesaba la decisión. «Decide rápido. El tiempo se agota». El calor en la habitación aumentó y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Sentía que mi alma estaba siendo devorada lentamente, como si mi duda estuviera alimentando a esa cosa. Sabía que no podía escapar, pero tampoco estaba seguro de poder vivir como un cascarón vacío. Las llamas me rodeaban. El reloj seguía corriendo. Las llamas se alzaban a mi alrededor, rugiendo como bestias hambrientas. La criatura esperaba, inmóvil, su sonrisa burlona iluminada por el resplandor infernal. Podía sentir el peso de su mirada, una presión invisible que me hacía temblar. «¿Qué decides?», insistió, con esa voz que parecía emanar del centro mismo del fuego. Tenía dos opciones: entregar mis recuerdos y convertirme en un ser vacío, o aceptar mi destino y pagar con mi alma. Ambas eran condenas, pero una era definitiva. «No puedo entregarte mi esencia», dije al fin, la voz quebrada pero firme. La criatura inclinó la cabeza, sorprendida por mi respuesta. «¿Prefieres el fuego eterno a la libertad del olvido? Interesante, muy pocos tienen tu resistencia. Pero el pacto es claro, y no hay marcha atrás». En ese instante, algo en mí se reveló. Recordé las palabras de Raúl,
Si lo intentas y fallas, no vivirás para arrepentirte. Pero también recordé que esta entidad, aunque poderosa, había jugado bajo sus propias reglas. Espera, dije, alzando una mano. El pacto se hizo en mi momento más vulnerable. No fui informado del precio completo. Eso rompe las reglas del trato. Por un instante, el aire se llenó de un silencio absoluto, como si el universo mismo estuviera escuchando. La criatura se detuvo y su sonrisa desapareció. Eres más astuto de lo que pareces, admitió, con una mueca de disgusto. Pero estás equivocado. Aunque el precio no fue detallado, lo aceptaste al extender tu mano. La presión aumentó, pero no podía rendirme. Busqué en mi memoria algo que pudiera ayudarme. Algo en los foros que leí. Y las palabras de un sobreviviente. Si desafías al ente, puedes forzar un juicio final, pero debes estar preparado para enfrentarlo. Si te doblegas, no habrá salvación. Decidí intentarlo. Entonces te desafío, declaré con fuerza. No acepto el pacto. Si soy tuyo, demuéstralo. El suelo tembló violentamente y las llamas se intensificaron. El ente rugió y su figura se expandió hasta llenar la habitación. Por un momento, creí que había cometido un error fatal, pero me mantuve firme en el círculo de sal. Muy bien, gritó con furia. Acepto tu desafío. Pero si pierdes, no solo me entregarás tu alma, me entregarás todo. De repente, el rancho desapareció y me encontré en un espacio vacío, rodeado de sombras y fuego. Frente a mí, la criatura tomó una forma más definida, un hombre alto, de ojos ardientes y piel marcada por cicatrices que parecían brillar como lava. El juicio es simple, dijo, extendiendo las manos. Debes sostener mi mirada sin apartarte, sin vacilar. Si resistes, serás libre. Si fallas, serás mío. El tiempo parecía detenerse. Las llamas alrededor danzaban en sincronía con su voz, y sus ojos, ardientes como el infierno mismo, perforaban mi alma. Quería mirar hacia otro lado, pero sabía que hacerlo sería mi perdición. Mi cuerpo temblaba, pero recordé lo que estaba en juego. No era solo mi alma. Era mi humanidad, mi vida, todo lo que me definía. Apreté los dientes y resistí. Los segundos se sintieron como siglos. Mi piel ardía, mi visión se tornaba borrosa, pero no parpadeé. Entonces, escuché un rugido desgarrador y el ente retrocedió, desmoronándose en pedazos de sombra y fuego. Cuando las llamas se extinguieron, me encontré de nuevo en el rancho, rodeado de oscuridad y silencio. El círculo de sal estaba intacto, pero el símbolo en el techo había desaparecido. Había ganado. El precio, sin embargo, no fue menor. Aunque estaba libre, sentía algo roto dentro de mí. Como si una parte de mi esencia hubiera sido arrancada en el proceso. Desde ese día, he vivido con el recuerdo de esas llamas, sabiendo que jugué con fuerzas que nunca debí desafiar. La riqueza desapareció, el negocio se derrumbó y volví a ser un hombre común. Pero al menos, sigo siendo yo. Nunca olvides, lo que el diablo da, lo cobra. Y el precio siempre es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Era un viernes de luna llena cuando mis amigos y yo nos reunimos en una cabaña abandonada en medio del bosque. Todo surgió como parte de una apuesta estúpida. Habíamos oído rumores de que, si realizabas un ritual con ciertos elementos, podrías hacer un pacto con el diablo y pedir cualquier cosa que desearas. Es solo un mito, pensé. Pero, ¿qué tenía que perder? Así que acepté ser el que lo intentara. Llevamos una vela negra, un cuenco para sangre y un espejo antiguo que conseguimos en una venta de antigüedades. El aire estaba cargado de humedad y cada crujido del bosque nos hacía mirar por encima del hombro. La cabaña misma era una ruina, paredes cubiertas de grafitis satánicos y un olor a moho que te hacía desear no respirar. Comencé el ritual leyendo las palabras de un viejo libro polvoriento que conseguimos en internet.
En broma, corté la palma de mi mano y dejé caer unas gotas de sangre en el cuenco. Si hay algo ahí fuera, ven a mí, dije entre risas nerviosas. La vela comenzó a chisporrotear. Pensé que era el viento, pero no había ninguna ventana abierta. Luego, el espejo se oscureció. No se rompió ni cayó, solo se volvió negro, como si absorbiera toda la luz de la habitación. Entonces, lo vi. Dos ojos rojos brillaban desde el reflejo y una figura alta y delgada comenzó a formarse. Su piel era como carbón encendido, llena de grietas que parecían exhalar fuego. Quise correr, pero mis piernas no respondían. ¿Qué deseas?, preguntó con una voz que resonaba como un terremoto en mi cabeza. Pensé en todo lo que quería: dinero, éxito, poder. Pero las palabras no salían. En cambio, sentí que algo dentro de mí hablaba por mí. Quiero respuestas. Quiero saber si esto es real, dije. Él sonrió, mostrando dientes afilados como cuchillas. Real es. Pero toda verdad tiene un precio. Antes de que pudiera preguntar cuál era ese precio, sentí un dolor ardiente en mi pecho, como si me estuvieran marcando con fuego. Todo se desvaneció, y cuando desperté, estaba solo. Mis amigos se habían ido, y el espejo estaba roto en 1000 pedazos. Pensé que había sido un sueño hasta que vi la marca en mi pecho, un símbolo que no entendía pero que parecía arder cada vez que lo tocaba. Desde entonces, cosas extrañas han comenzado a suceder. Sombras que no deberían estar allí. Susurros en mi oído cuando estoy solo. Y lo peor de todo, siento que alguien me está observando, esperando que cumpla con mi parte del trato. Desde esa noche, mi vida dejó de ser mía. No podía dormir, no podía comer, todo se sentía fuera de lugar. La marca en mi pecho ardía en los momentos más inesperados, como si estuviera viva, como si algo la activara. Al principio pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más siniestro. Todo comenzó con los sueños. Bueno, no eran sueños, eran visiones. En ellos veía un lugar envuelto en oscuridad, con un suelo cubierto de cenizas y columnas de fuego que iluminaban rostros que parecían gritar, pero no emitían ningún sonido. Siempre estaba ahí, esa figura alta y delgada con ojos rojos que me observaban en silencio, como si estuviera midiendo cada uno de mis pensamientos. Cuando despertaba, el aire de mi habitación estaba helado, aunque la ventana estuviera cerrada. Las luces parpadeaban y el reloj de mi celular siempre marcaba las 3:33 de la mañana, exacto. No importaba cuánto intentara ignorarlo, sabía que algo me estaba esperando, algo que yo mismo había invocado. Una noche, el dolor en mi pecho fue tan insoportable que tuve que arrancarme la camisa. Lo que vi me dejó helado. La marca ya no era una simple cicatriz, ahora brillaba con un tono rojizo, como si tuviera brasas debajo de la piel. Desesperado, traté de buscar ayuda. Pensé que tal vez algún médico o incluso un sacerdote podría ayudarme, pero ¿cómo explicas algo así sin que te tomen por loco? Decidí acudir al único lugar donde podía encontrar respuestas, la cabaña. No les dije nada a mis amigos. ¿Cómo iba a explicar que necesitaba regresar al lugar donde empezó todo? Llegué alrededor de la medianoche, solo, armado con una linterna, el libro viejo del ritual y el espejo roto que había recogido antes de salir. La cabaña estaba diferente. Parecía más vieja, como si hubieran pasado décadas desde la última vez que estuvimos ahí. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas completamente opacas. Cuando entré, el silencio era tan denso que casi podía escucharlo. Pero lo peor era que la temperatura bajó inmediatamente. Podía ver mi aliento en el aire, aunque fuera verano. Coloqué el espejo roto en el suelo y abrí el libro en la página donde todo había comenzado. Mi plan, aunque estúpido, era intentar deshacer el ritual. Empecé a leer las palabras al revés, pensando que eso podría funcionar. Pero a medida que las palabras salían de mi boca, el ambiente cambió.
La cabaña empezó a vibrar, y un sonido, como uñas arañando madera, llenó el espacio. De repente, la marca en mi pecho comenzó a arder de nuevo, y esta vez las sombras en las esquinas de la cabaña empezaron a moverse. Al principio pensé que era un truco de mi mente, pero no, esas sombras eran reales, y comenzaron a rodearme. Una voz familiar resonó en la habitación, una voz grave y profunda que me paralizó. ¿Crees que puedes romper un pacto tan fácilmente? Ahí estaba él, el mismo ser que había visto en el espejo aquella noche. Esta vez, no estaba confinado al vidrio. Ahora estaba frente a mí, tan imponente como lo recordaba. No pedí esto, dije, con la voz temblorosa. Él sonrió, mostrando esos dientes afilados que me helaban la sangre. Tú lo llamaste. Tú lo sellaste con tu sangre. Ahora, cumplirás tu parte. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Las sombras me atraparon, sujetándome con fuerza. El dolor en mi pecho se intensificó hasta que sentí como si algo quisiera salir de mi interior. Todavía no es el momento, pero pronto lo será. No te escondas, no huyas. Te encontraré donde sea que estés. La figura desapareció, y las sombras me soltaron, dejándome caer al suelo como un muñeco de trapo. Me desperté horas después, tirado en la cabaña, pero algo era diferente. La marca en mi pecho ya no brillaba. Ahora estaba negra, como si estuviera muerta, pero sabía que eso no significaba que todo había terminado. Esa noche, cuando volví a casa, me di cuenta de que no estaba solo. Algo había regresado conmigo. Desde el momento en que regresé a casa esa noche, mi vida se convirtió en un infierno. Sabía que no estaba solo. Las luces se apagaban sin explicación, los espejos reflejaban cosas que no estaban allí, y, sobre todo, sentía una presencia constante, como si alguien o algo estuviera parado detrás de mí, observándome. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando me di cuenta de que ya no podía ignorar la marca en mi pecho. No solo era un recordatorio de mi error, sino que ahora parecía una puerta que algo estaba intentando abrir desde el otro lado. La visita inesperada. Una noche, mientras revisaba el libro del ritual desesperado por encontrar una solución, alguien llamó a la puerta. Eran las 3 de la mañana. No esperaba a nadie. Con cada golpe, mi corazón latía más rápido. Me armé de valor y abrí la puerta. Frente a mí estaba un hombre mayor, vestido con una sotana negra. Tenía una cruz de plata colgando del cuello y un rostro serio, marcado por cicatrices que parecían quemaduras. Sé lo que hiciste, dijo sin siquiera presentarse. Mis piernas temblaron, pero logré preguntar, ¿quién es usted? Mi nombre no importa. Lo que importa es que has abierto una puerta que no deberías haber tocado. Y ahora, algo viene por ti. Lo dejé entrar, más por miedo que por cortesía. Mientras él revisaba la casa, me explicó que había estado siguiendo rastros de actividades como la mía por años. Según él, los pactos siempre tienen un propósito, no son simples intercambios, sino trampas. Ese ser que invocaste no solo quiere tu alma. Quiere usar tu cuerpo como una herramienta en este mundo. Lo que dijo me heló hasta los huesos. Intenté explicar que todo había sido un error, que no había pedido nada importante. Él negó con la cabeza. No importa lo que pediste. Una vez que ofreces tu sangre, el trato está hecho. La única forma de romper el pacto es cerrando la puerta que abriste. Pero no será fácil, porque él no dejará que lo hagas. El ritual final. El hombre me dio instrucciones para un contrarritual, pero advirtió que tendría que regresar a la cabaña donde todo comenzó. Esa noche, con una mezcla de miedo y resignación, me preparé para enfrentar lo inevitable. Cargué con sal bendita, velas y un rosario. No estaba seguro de si todo eso sería suficiente, pero era mejor que quedarme de brazos cruzados esperando mi destino. Al llegar a la cabaña, sentí que el aire era más pesado que antes, como si algo invisible me aplastara con su presencia.
Encendí las velas alrededor del espejo roto y tracé un círculo con la sal, como me habían indicado. Todo parecía estar en calma hasta que comencé a recitar las palabras del libro al revés. De repente, la cabaña se llenó de un rugido que hacía temblar las paredes. El espejo, aunque roto, empezó a reflejar algo, la figura de aquel ser, el demonio que había invocado. Esta vez, su apariencia era aún más aterradora. Su piel parecía hervir, y sus ojos brillaban como brasas. ¿Crees que puedes deshacer lo que has hecho?, dijo con una voz que resonaba en mi cabeza como un eco infinito. No te pertenezco, grité, aunque mi voz temblaba. El demonio se rió, un sonido que parecía salir de todos los rincones de la cabaña al mismo tiempo. Ya lo haces. Desde el momento en que sellaste el pacto, eres mío. Pero si insistes en resistirte, entonces luchemos. La batalla por mi alma. El ritual no era solo un acto simbólico. Cada palabra que recitaba parecía arrancar algo de mí, como si estuviera desgarrando mi propia alma. El demonio no se quedó quieto. Las sombras de la cabaña cobraron vida, atacándome desde todos los ángulos. Sentí manos invisibles intentando sacarme del círculo de sal, pero me aferré con fuerza al suelo. El hombre que me había ayudado no estaba allí. Estaba solo. O al menos eso creía hasta que una voz resonó en mi cabeza. No estás solo. Lucha. Recuerda, la fe es tu escudo. Con cada palabra del ritual, las sombras se desvanecían, pero el demonio se hacía más fuerte, más visible. Finalmente, cuando pronuncié las últimas palabras, un rayo de luz atravesó el espejo, iluminando la cabaña por completo. El demonio lanzó un grito ensordecedor antes de desvanecerse en el aire. El precio de la libertad. Cuando todo terminó, el silencio regresó. La cabaña estaba destruida, pero la marca en mi pecho había desaparecido. Pensé que estaba libre, pero me equivoqué. Al salir, vi al hombre de la sotana esperándome en el bosque. Lo hiciste bien, pero recuerda esto, nunca te librarás completamente de su influencia. Él siempre estará al acecho, esperando que cometas otro error. Desde esa noche, mi vida ha vuelto a algo parecido a la normalidad, pero sé que no estoy completamente a salvo. Hay noches en las que despierto a las 3:33 de la mañana y siento esa presencia, observándome desde la oscuridad. Porque aunque logré romper el pacto, sé que el diablo nunca olvida. Solo espera el momento adecuado para regresar.